escondido, dijo: voy a preparar un poco de este alimento antes de que vengan los madianitas y se lleven todo. Yo voy a esconder un poco de esta cosecha. Y estando en esa situación, se le aparece un ángel, hermano. Que el Señor nos ayude, hermano, a realmente a entrar a esas dimensiones espirituales. Se le aparece un ángel y le dice: valiente guerrero. Y cuando él recibe ese saludo, hermano, ¿cómo que valiente guerrero? ¿Cómo que el Señor está conmigo? Y él dice: mis padres, nuestros antepasados nos cuentan de un Dios que abrió el mar, que mandó plagas a Egipto, que mandó al libertador, a Moisés, que nos cuentan cómo se abrió el mar y pasaron en seco y las bendiciones. Pero él decía: ¿dónde está ese Dios? Porque mi realidad es otra. Lo que mis ojos ven hoy es otra cosa. Lo que estamos experimentando como pueblo es otra cosa. Entonces, mire que, hermano, yo ahora lo miro de otra manera, porque qué realidad la de ese hombre, hermano. Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos estar en lo mismo? Leyendo en la Biblia cómo el Señor multiplicó el pan y los 2 peces, leyendo en la palabra como el Dios de abundancia, como un Dios que hizo caer maná del cielo, leyendo en la Biblia, hermano, que Dios es un Dios que bendice. Y la realidad nuestra, ¿cuál es? ¿No cree que tenemos que llegar a ese momento de Gedeón y decirle: Señor, yo ya no quiero vivir solo de historia? Yo con mi vida, yo quiero conocer al Dios de abundancia. Yo con mi vida quiero conocer un Dios que multiplica. Con mi vida yo quiero conocer un Dios que levanta. Con mi vida yo quiero conocer un Dios que provee. Ya no solo estar viviendo de historia, hermanos, sino que empecemos a experimentar lo que es Dios, la grandeza de nuestro Dios. No podemos nosotros como pueblo de Dios solo estar viviendo en un Dios histórico que es grande. ¿Y nosotros cuándo lo vamos a experimentar? Entonces es un tiempo donde tenemos que reflexionar y decirle al Señor: Señor, realmente qué valentía la de Gedeón, Señor. Y por eso el Señor le dice, ese ángel le dice, solo le dice eso a Gedeón: mira lo que nos han contado los antepasados, pero ¿dónde está Dios? ¿Será que leemos ese versículo? No lo traía aquí, hermanos. Busque ahí, el que está allá en los controles, Jueces capítulo 6. Vamos a leerlo y después vamos a orar. Vamos a hacer algo diferente hoy. Todavía hoy en la tarde estaba leyendo ese capítulo 6 de Jueces, pero me llama la atención ese hombre, hermano, ese hombre realmente, Gedeón. El domingo creo que vamos a estar hablando un poquito más de este pasaje. El verso 11, sobre todo, amados, ahí tal vez lo colocan. Dice que vino un ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Ebieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo, hermano. Para esconder, esa era la realidad de ellos. Un pueblo de Dios sometido, hermano, un pueblo de Dios totalmente gobernado, un pueblo de Dios minimizado. Póngale ahí el calificativo usted. Un pueblo de Dios que no levanta cabeza, hermano. Tremendo, amados, tremendo. Agarremos todas estas cosas y revisémoslo nosotros. Entonces dice el verso 12 que el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Pero mire, amado, el verso 13. Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos está ocurriendo todo esto? Déjeme hablar un poquito aquí. Si el Señor está conmigo, ¿por qué no tengo trabajo? Si el Señor está conmigo, ¿por qué estoy pasando esta situación? Si el Señor está conmigo, ¿por qué llevo años y siempre estoy endeudado? Si el Señor está conmigo, ¿por qué yo solo cobro mi quincena y se la tengo que entregar a otro? Si el Señor está conmigo, ¿por qué no puedo ver la luz?
y pueblo del Señor. Yo había visto como negativo este versículo y me confieso aquí delante de todos y le pido perdón al Señor, porque la verdad, más bien hay que resaltar la valentía de ese hombre y decirle: la realidad nuestra es otra ahorita. Él le dice ahí, hermano, ¿dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor, mire qué valentía de ese hombre, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. O sea, me han hablado de un Dios grande. Mis papás me han contado historias de un Dios poderoso, pero ¿dónde está hoy? ¿Dónde está? ¿Cuál es la realidad nuestra hoy? Decía Gedeón. Impresionante lo que le dice el ángel después de eso. Siguiente versículo, hermano. Entonces, no, el otro. El Señor lo miró y le dijo: ven con esta fuerza y libera a Israel de la mano de los madianitas. ¿Con cuál fuerza? ¿Con cuál fuerza, amado? ¿Qué fuerza cree que está viendo el ángel ahí? Serán sus músculos. ¿Qué fuerza cree que está viendo el ángel del Señor en ese hombre? Su sinceridad. Su sinceridad. Su franqueza, hermano. Hermano, a veces vivimos en una burbuja, hablando de un Dios grande y poderoso, pero que nosotros no experimentamos ese poder. No es, por favor, nadie me vaya a entender que estoy poniendo en duda la grandeza y el poderío de nuestro Dios, de ninguna manera, hermano. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios increíble, un Dios extraordinario. Pero ¿cómo bajamos a nosotros ese poder? ¿Cómo lo hacemos a vivirlo en carne propia, hermano? Que Dios obrando en nosotros de una manera poderosa, de una manera sobrenatural. Entonces, hermano, vamos a pedirle a Dios este fin de semana que el Señor nos ayude a todos. Que el Señor nos ayude a todos a sacudirnos de toda mentalidad de desgracia, de pobreza, de miseria, y decir: Señor, yo quiero las bendiciones tuyas. Y yo sé que están para mí, no por lo que yo haga, sino porque tú las has prometido para mí y para mi casa. Entonces yo creo que tenemos que ser realistas como Gedeón, hermano. Tenemos que tener la valentía de Gedeón y decirle: y Señor, yo sé que tú eres grande, pero ¿por qué yo solo voy a vivir leyendo en la Biblia de todas tus grandezas y no va a pasar nada conmigo, Señor? Entonces tenemos que ir tras eso, hermano. Yo sé que el Señor nos va a bendecir por medio de su palabra primero, y después vamos a ver la gloria de Dios palpable en nuestra vida, en nuestras casas y en nuestra familia. Cierre sus ojitos. Ya estamos predicando, no se preocupe, pero vamos a orar. Que el Señor nos ayude. Padre, bendice este tiempo de palabra. Bendice este tiempo de ministración. Señor, tengo todo el impulso, el Espíritu Santo, para poder decir estas cosas, y yo sé que la iglesia las va a recibir bien. Que venga un despertar a nosotros. Que venga esa administración angelical que nos saque de toda congoja, de toda tristeza, de todo acomodamiento, de toda mala percepción, Señor, que en la cual podamos estar como pueblo tuyo, creyendo que ahí donde estamos es el lugar que tú tienes para nosotros. No, Señor, yo sé que como iglesia nos tienes cosas grandes, cosas poderosas. En este tiempo vamos a ver la mano de Dios obrando aquí en medio de nosotros. En este tiempo vamos a ver la mano del Señor moviéndose aquí.
Y ya no solamente vamos a hablar de lo que está escrito en tu palabra, de esas grandes proezas que están en tu palabra, sino que aquí vamos a ser testigos oculares de la grandeza tuya. Vamos a experimentar, Señor, la grandeza tuya aquí en medio de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús nos hemos levantado, o tú nos has levantado, Señor, para poder dirigir a esta iglesia hacia las promesas tuyas y que se materialicen en nosotros. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Abrimos nuestro corazón y recibimos tu palabra. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor esta noche. Aleluya. Hay un salmo, Salmo 65. Quiero leerle unos buenos versículos ahí. Vamos a ver, hermano, vamos a ver, mire, yo le puse desde el verso 8, Salmo 65, ahí los hermanos, pero quisiera leerle unos versículos antes. ¿Sabe por qué? Porque ahí, sobre todo si buscan la versión al día, mire, los primeros versículos hablan de que a ti, dice el salmista, a ti se te deben cumplir los votos, porque escuchas la oración. A ti acude todo mortal. A causa de sus perversidades, nuestros delitos nos abruman. Pero qué lindo, hermano, pero tú los perdonaste. Dichoso aquel a quien tú escoges. Mira el verso 4. Dichoso aquel a quien tú escoges, al que atraes a ti para que viva en tus atrios. Saciémonos de los bienes de tu casa. Oiga ese versículo, o leamos ese versículo. ¿No lo tienen acá? Saciémonos de los bienes de tu casa, de los dones de tu santo templo. Yo quiero hacer énfasis, hermano, en saciémonos. Saciémonos. Hermano, aquí no hay que venir con empachos espirituales. Aquí hay que venir hambrientos de la presencia del Señor. Aquí no hay que venir, hermano, no hay que venir místicos aquí, hermano. De veras, de veras. He orado al Señor para que usted, iglesia amada, pueda recibir esto sin que usted se sienta así como agredido, como ofendido. Pero, hermano, a veces venimos a la iglesia, pero ¿sabe cómo? Voy a hacer la comparación. ¿Sabe cómo venimos? Es como que usted se pegue una buena comida en su casa a eso de las 12 del mediodía, y a las 12:30, a la 1 de la tarde vaya a un restaurante a comprarse comida. O sea, va a ir a gastar su dinero, porque va a ir a comprar comida cuando usted ya comió en su casa, va lleno. Así venimos a la casa del Señor a veces, sin hambre. Pero benditos los que venimos con una necesidad a buscar al Señor, hermano. Benditos los que venimos a su casa así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, que así vengamos a la casa del Señor necesitados, ansiosos del Señor, queriendo más de Él, hermano, queriendo tener esa hambre por el Señor. Porque ¿sabe qué? Ahí dice saciémonos, llenémonos. ¿De qué, hermano? De los bienes. Entonces, mire, hermano, hay bienes aquí en la casa del Señor. Por eso le decía, amado, aunque usted no los mira, aquí hay una provisión para nosotros, aquí hay recursos para nosotros. ¿Y por qué dice bienes? Porque esas cosas las recibimos en lo espiritual, pero se convierten en lo material, hermano. Yo le estaba hablando bastante de esto, que primero es la cebada, después el trigo. Primero lo espiritual, después lo material. Primero es el rocío del cielo, después viene la grosura de la tierra. Primero, hermano, buscar primeramente las cosas de arriba, las cosas del reino y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. O sea, aquí hay mira, aquí nos venimos como a traer lo que necesitamos en lo espiritual para que eso se vuelva material allá afuera. O sea, tenemos que llenarnos primero de lo espiritual.
Entonces dice aquí la palabra: saciémonos de los bienes de tu casa, de los dones de tu templo. Pero yo subrayé todo lo que tiene que ver con llenura, hermano. Y este capítulo es impresionante, todo lo que tiene que ver con llenura. Sigamos al siguiente versículo. Verso 5 tendría que ser. Lo tenemos. Yo creo que los hermanos necesitan un cafecito allá. Es que ahí estaba, de ahí en adelante están todos, ¿o no? Bueno, vamos a ver. El verso 5 dice: tú, oh Dios, Salvador nuestro, nos responde con imponentes obras de justicia. Tú eres la esperanza de los confines de la tierra y de los más lejanos mares. Yo creo que le puse desde el verso 8, ¿va? Pongamos el verso 8. El verso 8. Mire lo que subrayé ahí en verdecito. Mire esto, hermano. Los que viven en remotos lugares se asombrarán ante tus prodigios. Son los que viven en lugares remotos. Hermano, ¿qué opinan los países internacionales acerca de nuestro país? ¿Qué opinan las potencias mundiales? ¿No siente usted que nos hieren, hermano, cuando algunos países dicen no visiten Honduras? A todos nuestros ciudadanos les mandamos un comunicado que les recomendamos que no vayan a Honduras, porque Honduras es uno de los países más violentos del mundo. Eso golpea. Yo como hondureño me siento mal cuando los medios internacionales recomiendan, hermano, a su gente, a sus ciudadanos, que no vengan a nuestro país. Pero no importa, porque para el Señor no estamos lejos. Aquellos lugares que hemos sido desechados por otros, dice el Señor que esos lugares se asombrarán ante los prodigios del oriente, del occidente. Tú inspiras canciones de alegría. Dice: con tus cuidados fecundas la tierra. Y mire, todo lo que está en amarillito tiene que ver con llenura. La colmas de abundancia. Los arroyos de Dios se llenan de agua para asegurarle trigo. ¿A quién? Al pueblo del Señor. Esta llenura es para el pueblo del Señor. Dice: así preparas el campo. Si seguimos leyendo, empapas, allá hay llenura, mire, empapas los surcos, nivelas sus terrones, reblandeces la tierra con las lluvias y bendices sus renuevos. Tú coronas el año con bondades, dice esta versión, hermano, y tus carretas se desbordan de abundancia. Entonces dice ahí, mire, sigamos leyendo. Rebosan, todo esto es llenura, rebosan los prados del desierto. Las columnas se visten de alegría. Pobladas, eso también es llenura, pobladas de rebaños. Las praderas, cubiertos los valles de trigales, cantan y lanzan voces de alegría. Y eso ya no va ahí, eso ahí se pasaron los hermanos. Pero ahí ese versículo llega: y lanzan voces de alegría. Entonces yo subrayé aquí, tal vez ahí va a ser difícil ponerlos todos de un solo, pero yo subrayé cuántas veces se habla de llenura, hermano, de los lugares remotos, de aquellos lugares olvidados, de aquellos lugares mal vistos. Dice que los colmas en abundancia. Los ríos de Dios se llenan de agua para asegurarle el trigo al pueblo. Se empapan los surcos. Las carretas se desbordan de abundancia, rebosan los prados del desierto y pobladas están de rebaño. Entonces, hermano, en estos versículos lo que vemos es una naturaleza de Dios. Yo quiero hablarle de esto. ¿Sabe cómo le puse al tema? Un Dios que llena. Dios es un Dios que llena, hermano. Mire, empecemos a conocer esto, porque como le digo yo, a veces somos pueblo de Dios, hermano. Somos pueblo de Dios, pero no hemos explotado todas estas cosas que Dios tiene para nosotros, porque ahí le subrayé yo que estas cosas están para el pueblo. No es para otros, es para el pueblo de Dios.
Nos hablan de una llenura, nos hablan de colmar, nos hablan de desbordar, de rebosar, de estar poblados, hermano. Nos hablan de llenura, de un Dios que llena, un Dios que llena. Hermano, conozcamos a nuestro Dios. Cuando Dios da, Él no da poquiteras. Hay que conocer a Dios a la luz de la palabra, hay que verlo, hermano. Y yo le podría mencionar, aquí solo puse 4, 5 creo que les puse ahí. Cinco cosas donde el Señor da una orden, llenad. O sea, la llenura está en la boca de Dios. Por ejemplo, Génesis, uno de los versículos, Génesis 1:28, dice que el Señor hace la creación, hermano. Yo creo que ahí le faltó el primero, llenar las aguas. Ahí les falta llenar las aguas, es 1:22. En Génesis 1:22 el Señor da la orden, dice llenad las aguas. ¿A quién le está hablando ahí? A los peces. O sea, el Señor hace la creación marítima, hermano, la creación que vive en el mar. ¿Sabe qué orden le da el Señor a esa creación? Llenen las aguas. Yo no quiero el mar vacío, yo quiero el mar que esté lleno. Mire la orden de Dios, hermano. Que esté lleno el mar, que esté llena las aguas. No quiero ese lugar vacío. Hermano, Dios no le gustan los lugares vacíos. Entonces, Dios no te quiere a ti vacío, Dios te quiere lleno, hermano. Mire, es más, cuando usted empieza a leer la palabra, Génesis 1:1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y hay un punto ahí y se pasa al verso 2. Y dice, y la tierra estaba desordenada ahí, vacía. Así estaba la tierra estaba vacía, desordenada. El desorden siempre trae vacíez, hermano. El vivir desordenadamente nos va a traer problemas para estar llenos. Pero el Señor, ¿qué hace? Entonces empieza a ordenar para poder llenar. Ordenar para poder llenar. Empieza a poner en orden todo para poder llenar la tierra. Primero la ordena, hermano. Los primeros versículos de Génesis dice ordenar todo, poner las aguas a un lado, que la tierra quede descubierta. Hay aguas que subieron al espacio, hay otras que se quedaron aquí. Empieza a ordenar todo el Señor y después empieza a crear, a llenar. Y entonces ya cuando crea la tierra y crea al hombre lo bendice. Dice la Biblia que lo bendijo al hombre, lo bendice, le da bendición. Y entre las cosas que le dice al hombre es: llenen la tierra. Ustedes, seres humanos, llenen la tierra, multiplíquense, llenen la tierra. Quiero una tierra llena. Llenad los costales. José, que es figura de Cristo, ya vamos a leer ese, creo que lo vamos a leer. Cuando José recibe a sus hermanos que ni lo conocieron, hermano, llegaron a comprar comida. Hay una orden que le da José a sus mayordomos: tomen los costales que traen estos hombres y llénenlos, que no les quepa más llenura. Mire, hermano, el Señor cuando da de manera abundante. Tenemos que aprovechar eso, hermano. Tenemos que aprovechar eso. Poner los otros que más había anotado ahí. Mire que el Señor hace una invitación, hermano. Hace una invitación a su casa. Y hay unos que se ponen a poner excusas, valga la redundancia. No, yo compré una yunta de bueyes y tengo que ir a probarla. No, yo compré un terreno y tengo que ir a verlo. No, todos pusieron excusas. Se enojó el Señor y dijo: salgan a los caminos, salgan a los callejones, inviten a los enfermos, inviten a los ciegos, a los mancos, inviten a aquellos que tienen necesidad, que vengan a mi casa. Entonces dice que los siervos cumplieron y fueron donde el Señor le dijeron: mira, Señor, ya hicimos lo que nos dijiste y todavía hay espacio en mi casa. Entonces Él da la orden: vayan a conquistarse ahí y que entren, porque yo quiero que mi casa esté llena. Casa llena. Entonces la casa del Señor, de alguna manera, el Señor la llena. El Señor la llena. Y el Señor Jesucristo en Juan capítulo 2 verso 7, que lo hemos estado leyendo, encuentra unas tinajas que están vacías. ¿Y cuál fue la orden? Llenen las tinajas. Y dice que las llenaron hasta el borde. O sea, llenura. El Señor, hermano, el Señor anda buscando que nosotros estemos llenos, que estemos plenos, que estemos bien abastecidos. Entonces, yo quiero conocer, estoy conociendo, pero quiero conocer más. Quiero conocer al Dios que llena.
Hermano, fíjese que Agar dice, ella conoció al Dios que me ve. Pero yo quisiera como iglesia que conociéramos a un Dios que llena, a un Dios que provisiona, a un Dios que no te va a dar poquiteras, hermano. Cuando el Señor da, lo hace con abundancia. Cuando el Señor da, lo hace con, hermano, con medida apretada. Mire, anotado otras cosas aquí, hermano, anotado otras cosas aquí acerca de la llenura. Por ejemplo, la Biblia dice, el que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual nos la dará, dice, hermano, con abundancia y sin reproche. O sea, eso es abundancia, eso es que da, hermano, sin medida. Entonces hay un hombre en la Biblia que se llama Bezaleel. Dice el Señor, él habla, dice, yo he llenado a Bezaleel con sabiduría, con entendimiento y con inteligencia. Yo lo he llenado. No le he dado poquiteras, no, ahí lo puede leer en Génesis 35. Él dice, yo he llenado a Bezaleel, lo he llenado de sabiduría, de entendimiento y de inteligencia. Ahí están otras versiones. Una llenura completa, hermano. Hermano, si yo le preguntaría a usted, hermano, ¿cuántos quisieran esa llenura que tuvo Bezaleel, hermano? Qué impresionante. ¿Será que ponen ese versículo? Génesis 35. Éxodo 35. Es que, hermano, eso está para nosotros. Conozcamos a un Dios que no da poquiteras, hermano. Y entonces, ¿sabe qué, hermano? Todas estas que le puse aquí son cosas intangibles. Todo lo que le puse ahí son cosas intangibles. No se tocan, no se ven. Pero que si llegamos a ser llenos de esas cosas, vamos a ser todos unos personajes aquí en la tierra. Yo se lo aseguro, por lo que dice la palabra. Y mire quién está hablando ahí. El Señor dice, yo he llenado. Yo, dice el Señor, he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. O sea, ahí me faltó ponerle y en toda clase de arte. Ese es un hombre llamado Bezaleel, que lo llenaron, le dieron llenura, hermano. Le dieron una llenura. Ahí está, el Señor llenó a Bezaleel del Espíritu de Dios, le dio gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes, manuales y oficios. ¿Quién no quiere esto, hermano? El que no quiere, que pues páseme esa porción a mí, yo sí la quiero. Un Dios que llena. Un Dios cuando da con abundancia, hermano. Un Dios que llena. Habría que leerlos todos, ¿va? Pero por ejemplo, Números 14:21 dice que la tierra será llena de la gloria de Dios. Esa gloria es Kabod, que tiene que ver con la multiplicación, con la abundancia. Con esa gloria fue lleno José cuando él dijo, díganle a mi padre que aquí en Egipto he sido lleno de la gloria, de una gloria Kabod. Hermano, hay llenura de regocijo según Esdras 6:22. Salmo 107 verso 9 habla de una llenura de bienes. Ahí lo puede usted leer en su casa si usted quiere ir a revisar estos versículos. Hermano, Salmo 145:16 habla de una llenura de bendiciones. Y Hechos capítulo 2 verso 4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dígame qué color es la sabiduría, qué forma tiene el entendimiento, qué estatura tendrá el conocimiento, cómo será la apariencia de la gloria, cómo es el regocijo. Todas estas cosas no se pueden ver y no se pueden tocar, son invisibles, son intangibles, pero que cuando estas cosas nos llenan a nosotros, nos hacen, pasamos de ser personas ordinarias a ser personas extraordinarias. ¿Dónde encontramos todos estos bienes? En la casa del Señor. ¿Dónde encontramos esta llenura? De la mano de Dios. ¿Para quién son esta llenura? Para los que son hijos. Por eso, amados, aunque seamos hijos, pero a veces la identidad de hijos no la tenemos. Es impresionante cómo el Señor
bendijo a una cananea que no era del pueblo del Señor, pero esa cananea fue delante del Señor y le dijo: no importa que me digas perrillo, pero lo que yo quiero es que tú me bendigas con tu pan. Y el Señor le dice: no, el pan es para los hijos, el pan no es para los perros, pues aunque sean las migajas, dame, que yo con eso me conformo. Hermano, y nosotros siendo hijos, ¿no hemos aprendido que el pan es para nosotros? Como aquel hombre Lázaro, hermano, usted ha leído Lucas 16 cuando dice: ¿para dónde se fue Lázaro cuando murió? ¿Se fue para el infierno? Entonces, se fue para el seno de Abraham. Quiere decir que era un cristiano fiel. Quiere decir que era un cristiano fiel al Señor, si se lo llevaron para allá. Pero ¿cómo vivía aquí? Hermano, yo sé que estos mensajes no son así como de gloria a Dios. Pero es que, hermano, hay que despertar. ¿Cómo vivía Lázaro aquí? La verdad, ¿cómo vivía él? Esperando que se le cayera una migaja al rico y podérsela comer él aquí debajo de la mesa, cuando el pan es para los hijos. Entonces, ¿cómo hijos de Dios podemos vivir mendigando aquí en la tierra? Por no descubrir, hermano, que estas bendiciones son para nosotros, que tenemos un Dios de llenura, que tenemos un Dios que llena. Entonces, hermano, tenemos que renunciar a eso, hermano. Mire, busquemos la llenura de Dios. Dios tiene llenura para todos nosotros, hermano. Dios quiere llenar nuestras casas, Dios quiere llenar tus manos, Dios quiere llenar tu alacena, Dios quiere llenarnos a todos, quiere que vivamos bien. Eso es, hermano. Mire, que despertemos así como Gedeón, hombre. Así como Gedeón. No, si me han contado, solo historias me dan a mí que tenemos un Dios. Pero ¿dónde está en este momento Dios? Tenemos que despertarnos y empezar a pelear por todas las bendiciones que ya tienen su nombre y tienen mi nombre y que son para nosotros. Y empezar a buscarlas, hermano. Porque la Biblia dice que esas riquezas están en lugares secretos. La Biblia dice que esas riquezas, según Isaías 45:3, por ahí debe estar ese versículo, dice que hay tesoros escondidos y que hay riquezas en los lugares secretos, dice la palabra. Tenemos que empezar a buscar esos tesoros ocultos y el Señor se los va a revelar a sus hijos. Pero busquémoslos. Amados, no nos conformemos con lo que estamos viviendo. Dios quiere llenarnos. Dios quiere llenarnos. Entonces, hay llenuras, hay llenuras, hay llenuras, hay llenuras. Vamos a ver cuántas leemos. Génesis 42:25. Y dio José esta orden: a su mayordomo, diciéndole: llenadles de trigo los costales, hasta que no quepa más. Y pon el dinero de cada uno en la bolsa del saco o en la boca del saco. Si hay un personaje que tiene figura de Cristo en la Biblia, es José. A José lo odiaron sus hermanos, a José lo vendieron, al Señor Jesús lo vendieron, al Señor Jesús lo odiaron los mismos hermanos. Él dijo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo vendieron. A José lo despojaron de sus vestiduras, a Jesús le quitaron sus vestiduras estando en la cruz. Hermano, ¿cuánta similitud hay de la vida de José con la vida de Jesús? Hay una figura bien clara que tiene ahí la Biblia, hermano, en cuanto a José. Entonces, mire, José es figura de Cristo y hay una orden que dio José: llenadle los sacos, los costales. No se los dejen a medio, no, llénenlos hasta que no les quepa más. Y por si fuera
fuera poco, el dinero con el cual ellos compran ese producto, pónganselo ahí en los sacos otra vez. O sea, al final, les salió gratis. Entonces, hermano, Dios quiere llenar tus sacos. Dios quiere llenar nuestros sacos, nuestras bolsas. Póngale nombre a ese saco, póngale. Es como, hermano, es donde se atesoraba. Mire, hay otra versión, tal vez poner la otra versión que puse ahí. Mire esta versión, cómo la explica. La versión Libro Pueblo de Dios, sí, no esta, la que tenían. Después José dio a su mayordomo esta orden. No fue si querés o si tal vez puedes, no, es una orden, llena de víveres las bolsas de estos hombres. Mire lo que dice esta versión: hasta que estén bien repletas. Y antes de cerrarla, coloca en ellas el dinero de cada uno. Pero me llama la atención: hasta que estén bien repletas. Hermano, conozcamos a un Dios que llena. Oh, yo quiero dejar mi corazón aquí y decirle, hermano, ningún hijo de Dios debe de estar en pobreza y en miseria. Todos debemos de estar bien abastecidos, hermano. Pero busquemos esto de Dios, hermano. Mire, dejemos de estar viendo tanto la realidad natural, porque si nos empezamos a llenar de la realidad de nuestro país, desde ahí nos desinflamos, hermano. Si empezamos a ver las oportunidades que hay en nuestro país, desde ahí yo le digo, quedamos descalificados. Pero como nosotros no dependemos de la economía de un país o de la economía mundial, ni de ninguna otra economía, sino que nuestra provisión viene del Señor. Hermano, yo no sé lo que Dios va a hacer, pero que Él nos llena. Solo, hermano, solo tenemos que volvernos al Señor. Es que eso es todo, hermano. Mire, eso es todo. Lo que tenemos que hacer es volvernos al Señor. Dejemos de estar tanto viendo aquí en la tierra, hombre. Alcemos nuestros ojos y volvamos nuestros ojos a Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Volvámonos al Señor, de veras, volvámonos al Señor. Y que el Señor empiece a provisionar nuestras vidas, nuestras casas, nuestros hogares. Que el Señor los empiece a llenar. Pero hay que volvernos al Señor. Entonces, el problema de esta familia, la familia de José, es que ellos habían expulsado a José de su casa, lo habían vendido. Y donde José llegaba, esa casa se llenaba. Donde José llegaba, ese lugar se llenaba, hermano. Llegó a la casa de Potifar y esa casa se llenó de abundancia. Se llenó. Eso dice, yo creo que el 39, el capítulo 39, dice que aquella casa empezó a prosperar porque José estaba en esa casa. Mire, la mujer de Potifar hace hace la tontería de sacar a José de su casa. No se vuelve a hablar más de la casa de Potifar porque sacaron a José. Lo sacan de la casa de Potifar y lo envían a la cárcel. ¿Qué dice la Biblia? Que la cárcel empezó a prosperar. Que la cárcel se empezó a llenar, y no de presos, sino que ahí había bendición. El lugar donde llega José es un lugar donde se llena. ¿Quién es José? El lugar donde está Cristo es un lugar donde se llena. Es un lugar donde hay llenura, es un lugar donde hay bendición, es un lugar donde hay provisión. Entonces no cometamos el error de sacar a Jesús de nuestras casas, hermano. Más bien abrámosle las puertas a nuestro Señor Jesucristo y digámosle: Señor Jesús, tú eres el rey de este hogar, tú eres el rey de esta casa, y donde tú estás, allá hay abundancia, Señor. Allá hay abundancia, allá hay llenura. Donde está Jesús hay llenura, hermano. Entonces, mire, donde llegaba José,
era bendecido. De alguna manera se dio cuenta Faraón que ese hombre era un genio, hermano. Él dijo: no hay otro más sabio que tú. No hay nadie más en mi reino que tenga la sabiduría que tienes tú. Te voy a poner a gobernar mi casa. Solo comienza a gobernar, hermano. Hay un versículo que sería lindo que lo hallaran ahí los hermanos. Hay un versículo que dice que dejaron de contar el grano porque no había manera de contabilizarlo. Fue tanta la abundancia, hermano, que amasó ese hombre en el reino de Faraón. Hay un versículo, yo lo he leído. No, si yo leo la Biblia, dice ahí que dice ahí un versículo, hermano, que dejaron de contar el trigo, lo dejaron de contar. Imposible llevar una contabilidad, hermano, imposible llevar una contabilidad. Imagínese usted, imposible, es que imposible poder llevar una cuenta aquí que ya hasta perdí la cuenta, cuánto entra ahí a la cuenta de mi banco. Es extraordinario, pues. Ay, hombre, hermano, un Dios que llena. Si lo encontraron, si no lo buscamos, tiene que estar ahí por el 40 y algo, 41. Mire, ahí está, mire. Así José almacenó grano en gran abundancia, como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo, porque no se podía medir. Conozcamos a un Dios que llena, un Dios que llena, un Dios que da sin medida, un Dios que da sin reproche, un Dios que, hermano, quiere llenarnos, un Dios que llena. Entonces, hermano, ante la escasez, aquellos van a buscar comida. Ante la escasez van a buscar comida. Y cuando miran al personaje que estaba vestido ahí delante de ellos, dice la Biblia que ellos se postraron ante José, aunque no lo conocían, pero se postraron. ¿Sabe qué necesitamos? Volver a humillarnos delante de nuestro Jesús. Volver a postrarnos delante del Señor, reconocer su señorío. Cuando los hermanos volvieron a José, sus sacos se llenaron hasta el borde. Y se terminó, de alguna manera se terminó aquella escasez. Hermano, ahí fueron a encontrar su provisión y se dieron cuenta que todo era por gracia, porque no les cobraron nada. El dinero aún ahí se lo devolvieron. Hermano, les llenaron sus sacos, les llenaron su lugar de provisión, se los llenaron. ¿Por qué? Porque volvieron a José sin darse cuenta. Volvieron a su hermano. ¿Qué dice la Biblia que es Jesús para nosotros? Entre todas las cosas, dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabe qué? Volvamos a nuestro hermano Jesús, volvamos a nuestro hermano mayor, volvamos a nuestro primogénito para que Él nos llene, para que Él nos provisione, para que Él llene nuestras casas, hermano. Hermano, ¿cómo hago para darle todo lo que pude encontrar aquí? Va a estar difícil. Vámonos a Segunda de Reyes 4:5. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Está hablando de aquella mujer que perdió a su esposo, se quedó viuda, hermano. Impresionantemente, todo esto, hermano, va ligado porque si ustedes leen los primeros versículos, dice que ese era un profeta. O sea, no era un cualquiera, era un profeta. El esposo de esta mujer, tal vez ponen, amados, el versículo donde dice que era la mujer, era una de las mujeres de los hijos de los profetas. Y dice, hermano, que cuando ella fue donde Eliseo, este era un hombre temeroso de Dios. Sería bueno que lo pusiéramos acá, antes de que leamos ese. Es el verso 1, ¿verdad? Dice que era un hombre temeroso de Dios.
Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido ha muerto. Y mire cómo le va a decir: y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. ¿Por qué cree que fueron a pedir los hijos? En aquel tiempo, hermano, cuando alguien adquiría una deuda y no la podía pagar, ese que le debía, ese acreedor, tenía el derecho de llegar a la casa y a tomar a sus hijos de esclavos por la deuda. Que el Señor reprenda al diablo. Que nuestros hijos no sean el pago de nada, hermano. Que nuestros hijos sean hombres y mujeres de Dios, consagrados al Señor. Pero mire, lo que quiero mencionarle es un hombre temeroso de Dios, pero que no veía una abundancia en su casa, sino que le tocaba que andar prestando. Le tocaba que andar buscando prestado para poder sostener a su familia. Y cuando le toca que irse, está endeudado y deja endeudada a su esposa. ¿Y quién era? Un hombre que temía al Señor. Hermano, qué lindo que seamos temerosos de Dios, pero que también busquemos la llenura de Dios en todo. Que el Señor abastezca nuestras casas para que nosotros no tengamos que andar endeudándonos y comprometiendo el futuro de nuestras familias. Que el Señor nos permita tener casas llenas, no solo hermano, no solo de lo espiritual, sino que en nuestras casas haya una provisión celestial, espiritual y material. Entonces esta mujer se queda: ¿y ahora entregar a mis hijos en pago de la deuda que se lleven a mis hijos? Entonces ella renunció a eso, dijo: yo voy a ir a buscar, yo me voy a levantar y voy a buscar la llenura de Dios. Yo sé que hay un Dios que llena, yo sé que hay un Dios que me puede auxiliar en esta situación. Entonces se fue para donde Eliseo, y Eliseo le dice, hermano, que haga algo ahí con un poco de aceite que tenía. No quiero irme a lo del poco de aceite, sino que dice, hermano, que ella atendió, obediencia. Verso 5: entonces ella hizo lo que se le indicó. Dice esta versión: sus hijos le traían las jarras y ella las dejaba a medio andar. Ella las llenaba. Ella las llenaba. Ella las llenaba. Hermano, Dios quiere darnos para que llenemos nuestras casas. No para que nuestras casas estén a medias. En el nombre de Jesús yo tengo una unción de parte de Dios, decirle, hermano amado, Dios quiere llenar tu casa, Dios quiere llenar mi casa, Dios quiere llenar tu casa, Dios quiere llenar tu casa. Dice ahí, hermano, que pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Ella dijo: tráeme otra. Y le dijo uno de sus hijos: ya no hay más. Le respondió al instante. Y dice: y el aceite de oliva dejó de fluir. Pero qué interesante es que ese poquito de aceite que tenía empezó a vertirlo, empezó a vaciarlo. Y algo pasaba, hermano, que me imagino que era un recipiente pequeño, porque dice que era un poco de aceite. Pero ella empieza, hermano, a vaciar sobre jarras grandes. Y qué milagro, hermano, qué milagro, que ese poquito de aceite nunca dejaba de fluir. Nunca dejaba de fluir, y llenó no dice la Biblia cuántas eran, pero llenó una vasija y va por la otra y no dejaba de fluir, no dejaba de fluir. Se rebalsó esa otra, la hizo a un lado y le pusieron otra, y empezó, hermano, empezó a tener una producción. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Hermano, Dios no necesita que nosotros tengamos grandes cosas para poder hacer cosas grandes con nosotros. ¿Sabe qué necesitamos? Aprendamos a derramar lo poco que tengamos. Aprendamos a derramar. Pero ¿sabe cuál es uno de los problemas de nosotros? Que nos aferramos a lo poco.
¿Por qué no da? Porque tengo muy poquito. ¿Por qué no da? Es que muy poco tengo. ¿Por qué no? Es que muy poco gano. ¿Por qué? Es que muy poco. No te aferres a lo poco. Aprende a derramar lo poco que lleva tu mano. Y eso va a empezar a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar. Nunca digas, hermano, que tienes poco. No digas eso. Eso no se vale en el mundo espiritual. Aprende a derramar delante del Señor lo poco que tengas. Y eso poco se va a convertir en mucho. Hasta que ella empezó a derramar lo poco, empezó a llenar las tinajas. Y el Señor llenó esa casa. El Señor llenó esa casa. Dice la Biblia que esa mujer asombrada fue donde Eliseo otra vez y le dijo: mira, es impresionante lo que ha pasado. Llené varias tinajas. Entonces el profeta le dijo: anda, vende ese aceite, paga la deuda, y con lo que te sobra vas a poder vivir tú y tus hijos. ¿Qué cosas, hermano? ¿Qué cosas más impresionantes? Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios y él le dijo: ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos podéis vivir. Déjeme interpretar esa última parte. Te va a quedar suficiente para que tengas un buen nivel de vida, tú y tus hijos, que ya no necesiten más de andar buscando prestado. Lo que el Señor da, hermano, es suficiente para nuestras casas, para nuestras familias. Que se llenen nuestras casas, que se llenen nuestras casas, hermano. Aprendamos esto. Dios es un Dios de llenura. Ay, hermano, es que en el país no estamos viendo el país en que vivimos, no estamos viendo en qué ciudad vivimos, no estamos viendo, hermano, a qué familia pertenecemos, no estamos viendo nada. Estamos viendo una obra poderosa de Dios para sus hijos. Un Dios que llena, un Dios que llena, un Dios que no necesita grandes cosas para hacer cosas grandes. Es más, la especialidad del Señor es trabajar con lo pequeño, hermano. La especialidad de Dios es trabajar con lo que no es. Lo vil y menospreciado ha escogido el Señor para hacer cosas grandes. Cuando el Señor se refiere a Israel, dice: mira, yo no te escogí porque eres una nación grande. Es más, tú eras la nación más pequeña que había sobre la faz de la tierra, pero esa nación yo la escogí para engrandecerla y para hacer de ella una nación poderosa. Entonces Dios no necesita grandes cosas, hermano. Lo que Dios necesita es un pueblo que le crea a Él y que esté dispuesto a vaciarse delante de Él y decirle: tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, y tú eres un Dios que llena. ¿Cuál otro miramos? Es que hay varios aquí, pero vamos a Lucas 5:5. Cerremos con este. Está Pedro, hermano. A Pedro le pasaron unas cosas, hermano. Mire, está este hombre un poco cabizbajo después de una larga noche de trabajo. Dice la Biblia que está a la orilla del mar. Esta versión, la Nueva Traducción Viviente, en los primeros versículos dice que esas barcas estaban vacías después de una noche de trabajo, después de una noche de desvelo en altas profundidades del mar, y no pescaron nada. Entonces Jesús iba pasando por ahí y miró las barcas vacías y se subió a una de ellas, a la que era de Pedro. El Señor se puso a predicar desde esa barca. Dice, ahí lo puede leer, se puso a predicar desde esa barca. Y después de dar su enseñanza, le dio una orden a Pedro y le dijo: Pedro, vamos mar adentro, boga mar adentro, dicen otras versiones. Y entonces Pedro le hace caso al Señor. Y estando en lo profundo le dice: lanza la red. Hoy sí, lanza la red. Entonces Pedro: Señor, las mejores horas de pescar son la noche, Señor. Mire el pensamiento humano, hermano. La experiencia, ¿va? Era un hombre de pesca, era un hombre que tenía experiencia. Señor, ¿cómo a esta hora de la mañana me vas a decir que pesque si no pudimos pescar? Pero le dice él, mire qué cosa, le dice: pero como tú me lo dices, voy a lanzar la red.
Verso 5, maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho. Hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Verso 6. Esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Donde está Jesús hay llenura. Hermano amado, esa barca puede ser tu casa, mi casa. Y puede ser que en nuestras casas hay alguna carencia, hay alguna necesidad. Pero la pregunta es, ¿está Jesús en nuestra barca? ¿Hemos dejado que Jesús entre a nuestra barca? Número 1. Número 2, ¿estamos siguiendo las instrucciones de Jesús? Pedro siguió las instrucciones de Jesús. Lo primero que hizo fue poner atención a lo que Jesús decía. Y la primera instrucción, Pedro, vamos a lo profundo. ¿No será que el Señor desde ya algún tiempo nos está pidiendo que avancemos, que dejemos la orilla, que dejemos la tibieza, que dejemos, hermano, que dejemos la mediocridad, que dejemos, ¿qué más, hermano? La falta de determinación que puede haber en nosotros? ¿No será que el Señor nos está pidiendo más compromiso? ¿No será que el Señor nos está pidiendo, hermano, más entrega? ¿No será que el Señor Jesús nos está pidiendo un poquito más de formalidad en sus caminos? ¿Qué sé yo? ¿Qué cosas nos puede estar pidiendo Jesús? Y nosotros no le hacemos caso. ¿Estamos siguiendo las instrucciones de Jesús? Porque vamos a tener éxito. Nuestras barcas se van a llenar, nuestras casas se van a llenar a medida que nosotros abramos nuestros oíditos para recibir la instrucción de Jesús. Y que aunque las instrucciones de Jesús vayan en contra de nuestra lógica, hagamos lo que hizo Pedro. Señor, las leyes de la pesca dicen que a esta hora no cazamos pero ni zancudos. Pero porque tú me lo dices, voy a obedecer. Hacer las cosas no en nuestra lógica humana, sino porque el Señor lo dice, hermano. Ahí hay resultados diferentes. Entonces este hombre obedece, este hombre se deja instruir por el Señor. Déjeme decir esto, este hombre deja su lógica humana a un lado y empieza a tomar la mente de Cristo. ¿No dice la Biblia que nosotros, hermanos, deberíamos de tener la mente de Cristo? ¿Deberíamos de pensar como piensa Cristo? Entonces dejar nuestros argumentos humanos a un lado. Hermano, dejemos los argumentos humanos a un lado y empecemos a hacer y a cumplir lo que nuestro Señor Jesucristo dice, aunque nos parezca que no. Que el Señor nos ayude. Porque yo le aseguro, no soy profeta ni hijo de profeta, como dijo aquel hermano, pero hay un montonón de cosas que no las estamos haciendo según lo que dice la palabra. Y eso nos está pasando factura. Eso nos está pasando factura. Pidámosle al Señor que nos ayude, hermano, a poder ser dóciles, a poder ser, hermano, receptivos de la palabra y empezar a aplicar la palabra, aunque esté contra nuestra lógica, aunque nosotros no lo entendamos. Pero solo la obediencia delante del Señor cuenta. Entonces cuando Pedro obedece y cuando Pedro hace lo que el Señor dice, dice que las redes se llenaron. No con unos cuantos pescaditos, hermano, ahí no, se llenaron. Dice el siguiente versículo, se lo voy a leer en la versión Kadosh, verso 5. Cuando vieron las redes llenas y que no las podían ni sacar, dice que pidieron ayuda. Dice el verso 7 en la versión Kadosh, de modo que hicieron señas a sus socios que estaban en la otra barca
Era una empresa esta, hermano. También esa barca puede ser una empresa, un trabajo. Dice que los socios de Pedro estaban ahí, entonces le hicieron señas para que vinieran y prestaran ayuda. Y ellos vinieron. Otra vez la palabrita. Y llenaron ambas barcas de manera, hermano. Mire qué llenura esta. De manera que estas se hundían. Llenura. Llenura. Cuando Dios da, Él no da poquiteras. Cuando Dios da llenura. Entonces aquí vemos dos llenuras: llenura de las redes y llenura de las barcas. Se llenaron las redes primero y se llenaron las barcas después. No quedaron vacías. Hermano, alguien puede decir: he trabajado toda mi vida, he trabajado mucho tiempo, le he dado mucho tiempo a la empresa privada y yo no he visto una prosperidad en mi casa. He trabajado mucho y he visto poco. ¿Por qué? ¿Por qué será, hermano? Hermanos de alabanza, pueden venir, amados. Mire, yo sé que es un mensaje no muy atractivo, pero sí muy reflexivo. ¿Cómo vamos a terminar nuestros días? Tal vez le toque un poquito su alma, pero yo no quiero tocarle su alma, sino reflexionemos en esto, hermano. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos cuando nos toque que ir de acá? Iglesia, ¿no será que tenemos que pararnos como Gedeón y decirle la verdad a nuestro Señor? ¿No será, amados, que tenemos que ser como esa mujer viuda que fue donde Eliseo? Era un siervo que temía a Dios, era un siervo que mostró fidelidad, pero me dejó endeudada. Esa es mi realidad. ¿Qué hago? Busquemos la llenura de Dios. Busquemos la llenura de Dios. Le ruego que se ponga de pie. Vamos a cerrar este tiempo. Busquemos la llenura de Dios. Busquemos la llenura de Dios. Cierren sus ojitos. Hermano, que llegue un momento donde perdón por la palabra, pero que nos hartemos de estar emproblemados sin poder salir de allí. Que llegue un momento hasta donde nos sintamos así como enojados, hermano. No es malo eso. Yo por lo menos el Señor ha cambiado mi perspectiva de ver las cosas. Pero qué sinceridad la de Gedeón. ¿Dónde está el Dios grande que me han hablado nuestros padres, nuestros antepasados? ¿Dónde está? ¿Dónde está la grandeza de ese Dios? Cualquiera puede decir que hay respeto, ¿qué manera? Sí, pero hermano amado, yo creo que nos tenemos que cansar en algún momento. Señor, yo quiero ver tu llenura en mi vida. Y entonces el Señor te va a ir diciendo qué cosas hay que cambiar. Porque esos desiertos, esa escasez, no es que el Señor injustamente las haya mandado, son cosas que están dentro de nosotros que hay que cambiar. Entonces cuando Gedeón se sinceró, el Señor le empezó a decir: anda y derriba ese altar que tiene tu papá ahí en esa montaña, derríbalo. Empezó el Señor a decirle las cosas que tenía que derribar. Bota ese altar y edifica un altar para el Señor.
La idolatría, cuánto nos hace vivir, hermano, de manera miserable. La idolatría, lo que no es para el Señor, esas cosas que tenemos en nuestro corazón y que no son para el Señor. Pero este tiempo el Señor ha enviado su palabra. El Señor ha enviado su palabra este día para que sepas que hay un Dios que llena. Hay un Dios que llena, hermano. Empecemos a buscar esa llenura de Dios. En el nombre de Jesús, si es posible, amados, si es posible, los reto a que empecemos a buscar esa llenura de Dios. Los reto. Los quiero desafiar a decirles: hermano, tenemos un Dios que llena. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hay un Dios que llena. Hay un Dios que llena. Es el mismo Dios que llenó la tierra. Es el mismo Dios que llenó a Bezaleel. Es el mismo Dios que llenó a Gedeón. Es el mismo Dios. Empecemos a buscar la llenura. Solo eso le voy a pedir esta noche. Empiece a buscar la llenura de Dios, y el Señor le va a ir revelando qué cosas tiene que sacar de su vida, qué cosas tenemos que sacrificar, qué cosas tenemos que arreglar. Pero empecemos hermano, empecemos a anhelar la llenura de Dios. Con tu poder, lléname, Aleluya. lléname con tu Todo aquel que quiera la llenura del Señor, venga aquí enfrente, vamos a orar, vamos a cerrar este tiempo. Todo aquel que quiera la llenura del Señor, que diga: Señor, yo quiero que me llenes. Ahora yo recibo tu palabra. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Llénanos. Con tu poder. Sí, solamente si quiere la llenura de Dios, venga, venga, venga. Como un acto como un acto profético, decirle: Señor, yo quiero que me llenes. Yo quiero que me llenes. Háganse más enfrente para que los de atrás puedan caber. Yo quiero la llenura. Yo quiero la llenura. Yo quiero la llenura. Hermano, anhelemos la llenura del Señor. Anhelemos la llenura de Dios. Anhele la llenura de Dios. Abra sus labios. Dígale: lléname, 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 lléname. Oh Señor, lléname, 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 oh Señor, presencia, lléname, lléname, lléname con tu poder. lléname, lléname con No más escasez. Señor, llénanos. Queremos conocer a ese Dios que llena. Queremos conocer a ese Dios que llena. Señor, años de desiertos, ya no más, ya no más. Señor, lléname. Pídale al Señor, abra sus labios. Lléname, 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 lléname. Lléname con tu presencia,
lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Ahí con sus ojitos cerrados, reciba la llenura del Señor. Pero dice el Señor, no rechaces, amados, quizás a veces nos sintamos indignos de todo lo que el Señor quiere darnos. A veces el Señor quiere bendecirnos en gran manera, pero nosotros ponemos una barrera a esa bendición. En el nombre de Jesús, oro por cada uno de ustedes para que se abran a las bendiciones que el Señor tiene para ustedes. Que se abran. No le tengan miedo a las bendiciones del Señor. Recíbalas. Recíbalas. El recibirlas es: Señor, yo quiero tu bendición, yo quiero tu llenura, yo quiero tu llenura, yo quiero tu llenura, yo quiero tu llenura. Yo quiero tu llenura, porque tu llenura es completa, es plena. Y en el nombre de Cristo, y abrace que dará abrazo. Y en el nombre de Cristo abro mi boca para decir que el Señor va a hacer obra de grandes entre nosotros. Oh, ya no vamos a vivir solo de la historia bíblica, ya no solo vamos a vivir de lo que nos han contado, ya no lo vamos a vivir solo del testimonio de otro, sino que nosotros seremos testimonios vivos de lo que Dios hará en nuestras vidas. Vamos a ser testigos oculares de lo que Dios es posible de hacer, de lo que Dios es capaz de hacer. En el nombre de Jesús, llénate del Señor, deja que el Señor te llene, deja que el Señor te llene, oh, llena, 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 Señor, llena. Aquí hay vasijas que hoy se están llenando. Aquí nuestros sacos hoy están siendo llenos. Nuestros sacos hoy están siendo llenos. Nuestras redes hoy, Señor, están siendo llenas. Nuestras barcas están siendo llenas. Oh, Señor, lleno de ti, Señor. Lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname,
Prepara tu oído y rinde tu voluntad a lo que el Señor te va a comenzar a hablar. Y quién sabe, o lo más seguro es que van a haber demandas, va a haber cosas que el Señor te va a pedir. Quizás una de las órdenes que recibas es: busca las profundidades. Ya no estés más allá en la orilla, busca lo profundo. Ya no estés allá a medias conmigo, toma un compromiso conmigo. Ya no estés solo como aquellos que escucharon la primera enseñanza allá en la orilla. Vamos a lo profundo. Posiblemente y seguramente el Señor nos empiece a demandar algunas cosas. A Gedeón le empezaron a demandar: salte de esa cobertura en la cual estás, salte de ese arbusto en el cual te has metido. Ya no me dediques ofrendas allí, busca la roca, busca a Cristo. Quita ese cabrito de allí y ponlo sobre la roca. Empecemos a oír al Señor, a oír la instrucción. Pero lo lindo de esta noche es que nos hemos dado cuenta que hay un Dios que llena, hay un Dios que llena. Y hoy nos vamos esta noche con esto en el corazón, de que hay un Dios que llena y que quiere llenarnos. Y vamos a empezar a buscar esa llenura del Señor. Y entonces el Señor nos va a empezar a hablar, aún en sueños, aún a través de la palabra, de la profecía. Aún el Señor ahí va a empezar a hablarnos las cosas que tenemos que enderezar para que esa llenura sea plena. Así como esas redes se llenaron después de que Pedro buscó esa llenura, después de que Pedro hizo lo que el Señor le dijo, hubo una llenura de redes, una llenura de la barca, de las barcas. Cuando aquella mujer hizo lo que Eliseo le dijo que hiciera, esas vasijas se llenaron. Cuando Gedeón abrió sus oídos para escuchar la instrucción del ángel, vino esa llenura. Empieza a activar tu oído espiritual para que empieces también a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. En el nombre de Jesús, Padre, nos vamos con nuestros oíditos activados esta noche. Nos vamos con nuestro oír atento a tu voz para empezar a hacer lo que tú dices, lo que tú quieres que hagamos, para que vayamos en pos de esa llenura, para que vayamos, Señor, y seamos llenos, seamos plenos en ti, Señor. Cristianos, hombres y mujeres de Dios con llenura completa, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Bendícenos más, guárdanos mientras vamos a nuestros hogares. Y hoy nos vamos, Señor, con una perspectiva nueva, con una visión nueva de este lugar, a buscar esa llenura que viene de ti. En el nombre de Cristo, gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Recibimos tu palabra, Señor.